Buenos días, yo soy Carlos Daboín, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UCAP en primer semestre y vengo a explicar mi juego, el cual se titula El juego del carro. Este juego consiste en un carro, el cual nosotros podemos desplazar por todas las direcciones, con el objetivo de evitar obstáculos, ya que vendrán carros en nuestra dirección opuesta, los cuales nos podrán chocar. En el juego nosotros tenemos 3 vidas y 3 corazones. Si nos chocan 3 veces, perderemos los 3 corazones y una vida. En total, si nos chocan una cantidad de 6 veces, pues entonces perdemos el juego. Ahora voy a explicar en qué consiste mi código. Primero que todo, como todos los códigos, necesitamos las librerías, que son muy importantes debido a que nos otorgan funciones indispensables para hacer que el juego eh, corra de manera óptima. Aquí tenemos la función stdio.h, que es la función estándar, ¿verdad? También otras funciones como conio.h y windows.h. La windows.h es bastante importante porque utilizamos bastantes funciones que están relacionadas con ella. Y más que todo la primera función que ahorita voy a explicar. Y también tenemos la librería stdlib.h. Posteriormente podemos ver aquí las definiciones. Las definiciones nos ayudarán a que después, cuando querramos mover el carro utilizando teclas, pues que el compilador reconozca las teclas, que en este caso las que vamos a utilizar serían las flechas de arriba, abajo, izquierda y derecha, para así poder mover el carro. La primera función que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Que es la void_go_toxi, es una de las más importantes en el juego. Todas las funciones son importantes en el juego porque aportan algo, pero a mi parecer la que más aporta es esta, ¿verdad? Esta función tiene como objetivo darle una posición al cursor, cualquier posición al cursor, y así poder imprimir cualquier cosa en el plano cartesiano, ya que cuando nosotros ejecutemos nuestro juego, pues aparecerá la consola y aparecerá un plano el plano cartesiano, ¿verdad? Que tiene coordenadas X y Y. Para que esto funcione y poder darle a un cursor cualquier posición para después poder imprimir, pues es necesario ciertas cosas. Primero que todo es necesario el set console cursor position, el cual tiene dos parámetros, que es el handle, que yo lo llamé .k, y una estructura de datos que se llama coordenadas, ¿verdad? Primero que todo voy a explicar el handle, que es el nombre que le da el sistema a la ventana que se quiere manipular. En nuestro caso, nosotros lo que queremos manipular es nuestra consola, ¿verdad? Y entonces, en el handle, después ponemos que creamos el handle, ponemos de nombre .k y que .k sea igual a getStandardHandle con std output handle. Y de esta forma nosotros con std_output.handle nosotros vamos a tomar control de la salida de la consola. Posteriormente, aquí está la estructura de datos, que no puede ser cualquier estructura de datos, tiene que ser una estructura de datos core. La estructura de datos core está relacionada con la librería windows.h y set console cursor position también está relacionado con windows.h, ¿verdad? Esta estructura de datos tiene dos atributos y es que se le puede colocar coordenadas en el plano cartesiano. Entonces aquí nosotros vemos que las coordenadas son X y Y, ¿verdad? Y de esta forma ya tendríamos aquí lista nuestra función. El set console cursor position, entre paréntesis el punto K y las coordenadas,
por decirlo así, lo que hace es todo eso en conjunto tomar el control de la consola. Y con el objeto que se crea con las coordenadas, ¿verdad? O sea, el objeto llamado coordenadas, pues así se le pueden dar valores a x, y para que el cursor se pose donde nosotros queremos. Y así posteriormente poder imprimir lo que nosotros queremos, que después van a ser los carros enemigos, los carros obstáculos y también el carro que nosotros vamos a manejar. Cabe destacar que esta función, después más adelante, vamos a ver que lo que nos va a ayudar es para imprimir las cosas donde nosotros queramos. Pero ella de por sí sola no imprime, no imprime. Ella de por sí sola no imprime. Esta va a ser como soporte y va para agregar las coordenadas a otras funciones que sí se van a encargar de imprimir, pero aquí, gracias a esta, es que vamos a poder meter las coordenadas y que exactamente lo que nosotros queramos se ponga en una posición específica. Ahora, vamos con la segunda función que se llama void esconder cursor, que como su nombre lo dice, ¿verdad? Como su nombre lo dice, pues se encarga de esconder el cursor. Aquí nosotros también tenemos el handle, ¿verdad? .k, que es necesario para tomar control de la salida de la consola. Y también necesitamos un set console cursor info, ¿verdad? Esto que está aquí, lo que nos va a permitir es modificar las características del cursor, ¿verdad? Modificar las características del cursor. Y de esta forma lo que podemos hacer es que con el console cursor info también es una estructura de datos parecida a la estructura de datos CORD, ¿verdad? Pero este tiene los atributos del cursor y son el tamaño del cursor, que está en la variable dw_size. En este caso el cursor yo lo coloqué en valor 50, pero este rango puede variar puede estar entre un rango de 0 a 100. Y también está el atributo de visibilidad, el cual es falso. Ahorita es falso. Si es falso significa que el cursor no va a aparecer. Decir que el cursor no apareciera en el juego para que no molestara a las otras cosas que se van a imprimir, que me parece que son más importantes. Pero si nosotros colocamos aquí verdadero, o sea, true, pues el cursor va a aparecer. Seguimos con la siguiente función, que es la función de pintar límites, ¿verdad? Esta función tiene como objetivo pintar un marco utilizando los caracteres del código ASCII, ¿verdad? Aquí es donde nosotros podemos ver cómo aporta la función gotoxi de acá arriba. Primero que todo, hacemos un bucle for. En este bucle for creamos nuestra i, que esa i sea igual a 2 y que esa i tiene que ser menor a 78 y va a estar subiendo su valor hasta llegar a 78, ¿verdad? Nosotros colocamos la i en la parte del eje de las X en el gotoxi. Esto quiere decir que y también el eje de las Y está en 3. Esto quiere decir que en las coordenadas Y3 se va a empezar a subir la cantidad de la I, que va a ser, si tenemos al principio el valor de la I es 2 y está en la valor 2 en la coordenada 2,3, pues entonces ahí en esa coordenada se va a imprimir un carácter del código ASCII. Después, cuando vaya a subir y se cumple el bucle y el valor de la i sea 3, pues entonces en las coordenadas 3,3 se va a imprimir de nuevo el carácter del código ASCII. Cuando esta i tenga el valor de 4, pues se va a volver a imprimir el carácter del código ASCII. Y así, de esa forma, con el bucle for y metiendo la i en la coordenada x del gotoxi, pues entonces se va a crear una línea, ¿verdad?
que va a servir como delimitación y de esa forma se va a crear una parte del marco que nosotros deseamos. Pasa lo mismo aquí, solamente que en vez de imprimirse en la línea, en la coordenada Y3, aquí se va a imprimir en la coordenada Y33, ¿verdad? Y van a aparecer así, de esta forma, el marco. Posteriormente, aquí, básicamente el funcionamiento es el mismo que en el bucle for de arriba, pero este bucle for tiene la I en la Y. Esto quiere decir que en las coordenadas Y van a ir subiendo progresivamente desde 4 hasta 33, imprimiendo este carácter del código ASCII, Después, aquí podemos ver otros Gotoxi que tienen unos valores XY fijos, ¿verdad? Y estos valores XY fijos, coordenadas fijas, son las esquinas. Y se imprimen estos caracteres del código ASCII para que así se formen las esquinas. Ahora vamos con las clases. Aquí tenemos nuestra clase carro, ¿verdad? Nuestra clase carro tiene atributos y también métodos. Los atributos son las cualidades intrínsecas del objeto. Y los métodos son las funciones, o sea, cómo reacciona ante determinadas situaciones nuestro objeto. Podemos ver que aquí los atributos de la clase carro son que tiene coordenadas XY, tiene también corazones, tiene también vidas y después vamos hacia las demás funciones, ¿verdad? Que esas demás funciones son, aquí tenemos las funciones que son void de core, ¿verdad? Que está relacionado con las corazones, pintar, mover, pintar corazones, morir, final, inicio. Y estas son las funciones que están dentro de la clase, ¿verdad? También tenemos aquí int x, ¿verdad? Que tienen unas funciones después bastante importantes que las voy a explicar adelante. También tenemos int bit, que también está relacionado con la vida, que es muy importante adelante. Cabe destacar esto. Estos atributos que nosotros tenemos aquí, estos atributos son de carácter privado. Es decir, que estos atributos son intrínsecamente de la clase carro y para después nosotros modificarlos por fuera no lo podemos hacer porque son atributos de la clase, o sea, son privados. Para nosotros poderlos modificar necesitamos igualar estos atributos, ¿verdad? Con otras variables, las cuales sean de carácter público. Aquí nosotros encontramos eso. X la igualamos a guión bajo X, Y la igualamos a guión bajo Y, corazones a guión bajo corazones y vida a guión bajo vida. Y de esta forma por fuera nosotros podemos modificarla. Ahora, vamos con la función de la clase carro, pintar. Esta es una función que a mí me gusta bastante, ¿verdad? Ya que es la que da la forma al carro. Nosotros podemos ver aquí que está Gotoxi XY y entonces Gotoxi XY más 1. Esto lo que quiere decir es que le sumamos un más 1 a la Y, ¿verdad? Más 1 a la y de esa forma aparece en la línea de abajo, cuando imprimamos nuestro carro, la parte que nosotros colocamos aquí, que en esta parte podríamos decir que es el motor del carro. Y si le sumamos un más 2, pues en la línea siguiente, pues va a aparecer la parte trasera del carro donde están las ruedas traseras. Esto lo que va a hacer es que con esta función se va a imprimir este carro que está aquí, que yo diseñé. Después está la función borrar. Es una función muy importante. ¿Por qué? Porque la función
borrar, como su nombre lo dice, se encarga de borrar, ya que si nosotros, eh, cuando movamos el carro se va a estar imprimiendo siempre. Entonces, si nosotros movemos el carro, pues en la posición anterior también va a quedar un carro, ¿verdad? Entonces, para que no ocurra esto y se borre el carro en la posición anterior y no se llene el plano de un montón de carros innecesarios, pues lo que pasa es que cuando nosotros movemos el carro, se va a imprimir también se van a imprimir también estos espacios en blanco, que si nosotros vemos aquí son 7 espacios en blanco. Y aquí son 7 caracteres que conforman el carro. Y ahora vamos para acá, que esta es la función de mover. Es una función muy importante porque aquí es donde nosotros podemos darle movimiento a nuestro carro, ¿verdad? Entonces nosotros colocamos aquí, ¿verdad? Nuestro if, nuestro cabit, también nuestra tecla get, una variable char que se llame tecla, get, que básicamente lo que hace get es que cuando se queda como que grabada nuestra tecla cuando nosotros las presionamos, y aquí también metemos la función de borrar para que ocurra lo que anteriormente expliqué, que cuando se mueva el carro se borre y no quede por toda la pantalla, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros colocamos que si tecla, ¿verdad?, es igual a 75, que 75 aquí es a la izquierda, pues entonces básicamente como que se mueva a la izquierda nuestro carro. Y posteriormente, aquí nosotros lo que colocamos, ¿verdad? Con estos ampersand y esta x mayor que 3, son como los límites, ¿verdad? O sea, la condición es que tecla sea igual a 75 y que x, ¿verdad?, sea mayor a 3. Que si esta condición se da, lo que va a pasar es que se va a restar una x se va a restar un valor x en el plano cartesiano para así poder mover el carro. Entonces, si nosotros movemos a la izquierda, ¿verdad? Si nosotros movemos a la izquierda, lo que está pasando es que se está restando a la x, a la coordenada x, un menos 1. Y de esa forma es que el carro se va a desplazar con suma y resta a las coordenadas. Cuando nosotros después vamos para este if, ¿verdad?, que tecla igual a 77, ¿verdad? 77 es a la derecha. Lo que va a pasar es que va a aumentar más la x, ¿verdad? Va a aumentar la x. Y al aumentar la x, pues entonces nosotros vamos a poder ir hacia la derecha. Y así también sucesivamente con las demás, con los demás if, ¿verdad? O sea, esto básicamente el movimiento del carro se hace por operaciones matemáticas, por decirlo así. O sea, son operaciones de suma y resta muy sencillas, pero al final funcionan muy bien. Aquí, estos valores que están aquí y estas desigualdades que están aquí son muy importantes, porque entonces esto quiere decir, estos son los límites hasta dónde se puede mover el carro y hasta dónde no. Por ejemplo, aquí y tiene que ser mayor a 4. Esto quiere decir que cuando nosotros nos topemos con digamos, la coordenada que queramos ir, digamos, a la coordenada y3, no se va a poder, sino que nosotros tenemos que estar rondando de y4 hacia arriba. Entonces, de esa manera
se hacen los límites, ¿verdad? Porque los límites aquí, ¿verdad? Que se crean en pintar límites son, por decirlo así, como estéticos. Porque si nosotros solamente utilizamos esta que está aquí, esta función de pintar límites, y no utilizamos, no colocamos estas desigualdades, pues básicamente el carro podría pasar donde se le da la gana, incluso por encima del marco creado aquí en pintar límites. Pero de esta manera el cuadro queda protegido y con los cálculos, pues, el carro se va a mover dentro del marco. Posteriormente vemos aquí pintar y pintar corazones. Esto quiere decir que se va a pintar el carro y se van a pintar los corazones. Ahorita voy a explicar la función de pintar corazones. Esto que está aquí es que si nosotros pulsamos la tecla Y, los corazones se van a restar. Yo coloqué esto así por si tú quieres terminar el juego rápido o quieres darle más dificultad y solamente jugar con una vida, pues agarras y pulsas varias veces la Y y entonces el número de corazones va a bajar. Ahora vamos con el void carro, pintar corazones. Aquí nosotros metemos estas coordenadas y para que se imprima la palabra vidas con el número de vidas que hay, ¿verdad? Y también ponemos que en otras coordenadas que están cercanas se imprima la palabra salud. Y que aquí, ¿verdad? Haya también otras coordenadas donde se imprima un espacio en blanco. Para posteriormente meter un bucle for, ¿verdad? Un bucle for donde definimos i igual a 0 y i tiene que ser menor que corazones. Y la i va a seguir aumentando. Ahorita, en nuestro juego, yo configuré que los corazones sean igual a 3. Esto quiere decir que aquí la i en la coordenada Gototsi 70, en la coordenada Gototsi 70, va a ir subiendo progresivamente hasta 71, 72 y 73. Y como, no, ajá, hasta 72, ¿verdad? Porque tiene que ser, y tiene que ser menor a los corazones. Los corazones son 3, ¿verdad? Entonces va a subir hacia 72 y en las coordenadas 70, 71 y 72 se va a imprimir un carácter del código AXI que es el carácter número 3 y ese carácter número 3 es un corazoncito, ¿verdad? Entonces los corazones se van a imprimir en las coordenadas 70 y 70, X70, Y2, X71, Y2 y X72, Y2. Esas van a ser las coordenadas donde van a aparecer los corazones. Posteriormente está la función de morir, que es una de las funciones que a mí más me gustan porque le da como una especie de animación al juego. Cuando nuestros corazones sean iguales a 0, pues se va a borrar el carro y después metemos un Gototsi para definir las coordenadas, ¿verdad? Y en las mismas coordenadas donde estaba el carro van a aparecer esto que está aquí, que son unos símbolos de más y posteriormente se van a borrar, le metemos un slip para que se vea más lento, se van a borrar y va a aparecer esto. Estas dos impresiones, ¿verdad? Lo que van a hacer es que van a dar como un efecto de que el carro explotó. Y cuando el carro explote, ¿verdad? Y ocurre esta animación, después la animación se va a borrar en vidas. Se va a disminuir una vida. Cuando los corazones lleguen a 0, las vidas se van a disminuir en 1. Los corazones van a restablecerse otra vez a 3. Se va a proceder a utilizar la función
pintar corazones para que se pinten de nuevo y se va a utilizar la función pintar para que vuelva a aparecer el carro y así seguir jugando hasta que las vidas sean cero. Pero eso, cuando las vidas sean cero, eso eh, ya se termina el juego. Ahora, esto cuando se termine el juego, va a aparecer esta pantalla que yo hice aquí, que la hice con letra K, que dice Game Over, o sea, juego terminado, perdiste, y esto va a aparecer al final del juego si pierdes. Aquí nosotros tenemos nuestra función void inicio, que lo que hace es imprimir el juego del carro comenzará en eh, esta cantidad de segundos. Pues, o sea, ahí se va a imprimir una cuenta regresiva y se van a ir imprimiendo el valor de points, ¿verdad? Debí colocarle otro nombre a la variable, pero de todas maneras con esta variable que se llama points, que la verdad no tiene nada que ver con lo que está haciendo esto aquí, el nombre, pues funciona de perfecta manera y básicamente esto es como una cuenta regresiva que va desde 3 hasta 0. Y entonces dice el juego del carro comienza en 3, 2, 1 y 0, ¿verdad? Aquí vemos que point a medida de que va ocurriendo el ciclo, ¿verdad? Este es un bucle while, ¿verdad? Que a medida que va pasando el ciclo, pues se va disminuyendo. Y por último le colocamos un sleep, ¿verdad? Porque si no, el bucle pasaría demasiado rápido. Colocamos el sleep para que vaya más lento. La condición para que se cumpla este bucle es que 0 sea menor o igual a puntos. Entonces cuando ya llega a 0 el valor de la variable puntos, pues ahí se termina el bucle y comienza el juego. Ahora vamos con la segunda clase que tenemos en el juego. La segunda clase que tenemos en el juego se llaman carros obstáculos. Los atributos serían los siguientes. Serían las variables X y Y, que son, recordemos que están en modo privado, o sea, estas variables son privadas, son atributos privados. Y después vamos a ver los métodos que serían las funciones, ¿verdad? Aquí tenemos las igualaciones para después volver las variables privadas en públicas, como también funciona en la clase carro, ¿verdad? Que pasamos las coordenadas x a igual a guión bajo x y también y a guión bajo y para poder así utilizar después y modificar los valores de estas variables fuera de, digamos, la clase de los carros, de la clase carro. Entonces, aquí también tenemos una función para pintar a los carros obstáculos, también una función para moverlos, una función de choque, la cual se relaciona con la clase carro y con el objeto de esta clase llamado C, ¿verdad? Que más adelante lo voy a explicar. Y también hay una función aquí que se llama borrar 2, que va a borrar los carros obstáculos. Entonces vamos aquí a void, carros obstáculos, pintar, que básicamente hace lo mismo que en la clase carro. Pinta un carro, pero este carro es diferente, es un carro más pequeño, es un carro obstáculo, ¿verdad? Y aquí está, que solamente tiene una parte delantera, una parte trasera, ¿verdad? Y una parte delantera. La parte trasera está así, pues, la primera línea es la parte trasera, porque los carros obstáculos van a venir cayendo desde arriba. Y entonces esta sería la parte delantera. La forma en que se va a mover el carro obstáculo. La forma en que se va a mover el carro obstáculo es bastante importante. Primero que todo, aquí utilizamos una maniobra muy importante, que es básicamente utilizar los espacios en blanco para borrar los carros obstáculos. De esa manera
la pantalla no se va a llenar de un montón de carros obstáculos, sino que simplemente van a ir cayendo, ¿verdad? Y no se va a sobrecargar todo. ¿Y cómo va a ir cayendo? ¿Cómo van a describir ese movimiento? Claro, porque Y siempre va a ir en aumento. Y aquí nosotros colocamos un if, que mientras Y sea mayor que 31, pues entonces, mientras que Y sea mayor que 31, pues lo que va a pasar es que la X va a adoptar un valor aleatorio, ¿verdad? Va a adoptar un valor aleatorio. Y de esa manera los carros obstáculos van a caer por todos lados. Mientras tanto, la Y va a ser igual a 4 en este momento. Esto quiere decir que la Y de los carros obstáculos van a empezar a caer desde posición Y4 más o menos. Y por último, aquí colocamos en esta función, adjuntamos otra función que es la función pintar. Perfectamente pintar. Se va a pintar aquí, después de que ocurra todo esto, se va a volver a pintar otra vez un carro obstáculo. Ahora está el void de carro obstáculo choque relacionado con la clase carro. Y este de verdad es una función bastante compleja, pues, porque tienen que reaccionar cuando se encuentren las coordenadas del carro con el carro obstáculo, tienen que reaccionar y tienen que bajarse la vida y un montón de cosas. Entonces, mientras que aquí se cumplan todas estas desigualdades, ¿verdad? Mientras que aquí se cumplan todas estas desigualdades, pues se van a juntar estas funciones que están aquí. Ahora, vamos a ver esto. Aquí tenemos que x tiene que ser mayor o igual que c.x, ¿verdad? Vamos a ver aquí arriba, c.x, eso es una función de la clase carro, ¿verdad? No es de la clase carro obstáculo, sino que es la clase de carro acá arriba. Ajá. Entonces nos posamos por aquí y aquí lo que hace es que cuando nosotros hacemos eso, es que comparamos la X, o sea, el valor de la X del carro obstáculo, de la coordenada del carro obstáculo, con el valor de la X coordenada de nuestro carro, ¿verdad? Entonces, si al nosotros comparar esos valores, al comparar esos valores de esta forma aquí, después de comparar esos valores de esta forma acá, y que ocurren toda esa comparación de valores entre las coordenadas de nuestro carro obstáculo y nuestro carro, pues va a comenzar a ocurrir lo que describe esta función, por ejemplo, que es ccort. Vamos a ver para acá, encontrar la función ccort, que es disminución de corazones, ¿verdad? Va a comenzar a disminuir los corazones. Después va a ocurrir la función borrar 2, que la función borrar 2 está aquí, van a comenzar a borrar. Se va a pintar de nuevo el carro, se va a volver a pintar los corazones, ¿verdad? Se van a volver a pintar los corazones con la función de la clase de arriba, o sea, de la clase carro. Estas que están aquí, que tienen C, punto y la función, significa que no son propias de esta clase, sino que son propias de otra clase, que en este caso es la clase carro. Y después la X va a adoptar un valor random, ¿verdad? Aleatorio, y después Y va a ser igual a 4. Todo esto, de esta forma, es que se produce el choque. Sinceramente creo que es de las funciones más complejas y también una de las más importantes que hay aquí. Ya
aquí esta función que es borrar 2, prácticamente le expliqué aquí arriba, es borrar nada más con espacio en blanco. Y aquí es donde encontramos, donde convergen todas las funciones, que es nuestra función int main principal. Aquí, primero que todo, metemos esconder cursor, que como ya expliqué, esto sirve para modificar las características del cursor. Se pintan los límites, ¿verdad? Se pintan los límites. Posteriormente, se crea un objeto con la clase carro y este objeto se llama C. Este C va a tener los siguientes atributos. Coordenada X igual a 7. Coordenada Y igual a 7. Después viene vida igual a 3 y corazón igual a 3. ¿Qué pasa? Aquí, arriba, déjame encontrarlo, aquí, vemos que están estas cuatro variables, ¿verdad? Que nosotros igualamos, que yo dije que iban a ser importantes. Si nosotros, o sea, si yo no hubiese puesto estas variables que están aquí, estas 4 variables que están aquí, si yo no las hubiese igualado, estas variables que están aquí seguirían siendo privadas. Entonces, yo no las podría modificar aquí abajo, metiendo los valores aquí. Yo no podría hacer esto. Como yo las igualé, pues entonces ahora yo con simplemente abrir un paréntesis aquí y meter los valores que yo quiera, pues entonces eso va a funcionar. Metemos después la función pintar de la clase carro, pintar corazones y la de inicio, ¿verdad? Que básicamente es como la cuenta regresiva. Posteriormente, tenemos aquí y con la clase carros obstáculos, creamos 3 objetos para que no solamente vaya cayendo un carro de uno en uno, sino varios carros que vayan a comenzar a caer. En total aquí son 3. Son 3 carros y 3 carros van a ser los que van a interactuar con el nuestro. Creamos una variable booleana o un bool que game over es igual, es falso, ¿verdad? Entonces hacemos el bucle while, metemos aquí, los carros, ¿verdad? Los carros y con los objetos que son los carros, esto car 1, car 2, cónchale, ya va, car 2 y car 3 y su función de mover, y también su función de choque. Justamente ahorita me acabo de dar cuenta que aquí había metido 2 objetos car 1 y con razón yo veía que cuando jugaba aparecía como que al principio 2 carros como que carros obstáculos en la misma posición. Era por esto, porque había metido 2 car 1 y tengo que meter es car 2 para ver. Sí, entonces ahora deben aparecer estos carros. Estas que están aquí, estos números que están aquí, son las coordenadas que van a aparecer, en los que van a aparecer los carros. Si evidentemente aquí, como el fallo que yo tenía, está en car 1, pues entonces van a haber 2 carros obstáculos que van a aparecer en la misma coordenada. Ahora van a aparecer como car 2, van a aparecer en coordenadas diferentes al principio de los 3. Metemos esto de choque para que cuando impacte con nuestro carro nos baje en vida. Y aquí este if es muy importante, ya que si ocurre que la función bit es igual a 0, ¿verdad? Pues entonces game over es igual a verdadero, true. Y si esto es igual a verdadero, pues entonces aquí nuestro bucle termina. Y entonces termina el juego. Y pasamos a, metemos un borrar para que quede más limpia la pantalla. Y pasamos a la pantalla final donde aparece Game Over. Aquí cabe destacar que metemos también la función del carro, de la clase carro, morir. También la de mover para poder mover. Y un sleep para que todo vaya más lento. Y este sería todo mi programa. Entonces vamos a compilarlo para ver qué tal. Jugar una partidita
Y chévere. Cónchale, ya me pegaron. Ya me quitaron una vida. Entonces por aquí todo funciona sin problemas. Antes a mí me daba un fallo que era cuando explotaba el carro, ¿verdad? Como que se borraba un lateral. Ya eso no ocurre. Ya por aquí caen los carros obstáculos y cuando nos pegan nos quitan salud. Ahí aparece cuando nos pegan y nos quitan los tres corazones, la animación de morir, ¿verdad? Y ahorita cuando nos peguen el último, ajá, aparece Game Over. Y pues bueno, listo, este sería todo el juego del carro. Y cónchale, me parece que quedó bastante bien. Hasta aquí termina mi presentación.